Hola, mi nombre es Felipe Gaete, estudiante de Pedagogía en Historia en la Universidad de la Frontera. El segundo semestre del año 2019, junto a mi compañero Felipe Hernández, realizamos nuestra segunda práctica inicial en el Complejo Educacional Padre Nicolás, en Vilcún, región de la Araucanía. En este video detallaremos cómo nos fue en nuestra experiencia de práctica, además de las actividades que logramos implementar en dicho colegio, los aprendizajes que rescatamos, en fin, cómo nos fue durante nuestro paso por las aulas del Colegio Padre Nicolás en Vilcún. Bueno, aquí estamos en nuestra exposición de la práctica inicial 2. Los estudiantes en práctica somos Felipe Gaete Cornejo y Felipe Hernández. Nuestros profesores son Jonathan Betancourt y Fernando Herrera. El contexto educacional en el que realizamos la práctica fue en el Complejo Educacional Padre Nicolás de Vilcún. El Complejo Educacional Padre Nicolás de Vilcún está ubicado en la región de la Araucanía, en la comuna de Vilcún. Es un colegio particular subvencionado, perteneciente al Magisterio de la Araucanía. Este establecimiento cuenta con cursos desde séptimo año hasta cuarto medio, donde los cuales tienen la formación científico-humanista y también una formación técnica destinada al área comercial e industrial. Este colegio cuenta con una matrícula de 420 estudiantes al año 2019 según el Ministerio de Educación, y según la JUNAEP tiene un 96% de vulnerabilidad estudiantil. Bueno, aquí podemos ver la visión de este colegio, la cual dice así: nuestro propósito fundamental es ofrecer una educación media, formal, integral de carácter técnico, profesional, que beneficia a los jóvenes de la ciudad de Vilcún y sus alrededores, y desde ahí ampliar la labor educativa de la comunidad en general. Se espera formar personas emprendedoras con dominio de las tecnologías de la información con una sólida orientación hacia los valores cristiano-católicos. La visión, es decir, cómo van a lograr este objetivo, dice así: la visión de nuestra unidad educativa es el logro de una educación orientada a la evangelización, que como centro posee a las personas y las enseñanzas cristianas, que estimule el proceso educativo en un clima de humanismo, desarrollando valores espirituales y morales, que entregue sentido a la cultura aprendida por los alumnos y alumnas, los habilite para insertarse constructivamente a la sociedad de la cual forman parte. Es decir, el Colegio Padre Nicolás de Vilcún tiene una gran influencia de la religión católica, que se ve evidenciada en la misión y en la visión de este establecimiento, además de ser parte del Magisterio de la Araucanía, una organización de colegio con visión católica cristiana. Bueno, las características de nuestros estudiantes. Nosotros realizamos la práctica en el segundo medio C del colegio, el cual está compuesto por 23 estudiantes, de los cuales 13 son mujeres y 10 son hombres. Este curso presenta, al igual que todo el establecimiento, un índice de vulnerabilidad alto, además de la presencia de que la gran mayoría de los estudiantes pertenecen al pueblo mapuche, además de la zona y la comuna en la cual está inserto el colegio. El curso se caracteriza por un desempeño excepcional, un desempeño académico excepcional. Es algo que nos recalcaron mucho los profesores, la directora, el UTP, etc. Nos recalcaron de que este curso era excepcional en términos de su desempeño académico. Y bueno, el profesor que estaba a cargo de la asignatura de historia y el cual nos orientó y nos guió en todo este proceso de práctica fue el profesor Diego Araya Gutiérrez.
Estas actividades, nosotros durante el desarrollo de la práctica logramos planificar 3 actividades, una para cada momento de la clase, las cuales vamos a detallar a continuación. Para el momento de inicio, nuestra actividad se denomina el ahorcado histórico. Es básicamente la aplicación del clásico juego del ahorcado, pero con una dinámica histórica, ¿ya? Para el desarrollo de este juego o de esta actividad de inicio, nosotros dividimos al curso en 4 filas, las cuales debían adivinar un concepto que nosotros le íbamos a preguntar, ¿ya? Dentro de los cuales conceptos eran conceptos que se estaban trabajando en el desarrollo de la unidad, la cual tenía que ver con Chile en la primera mitad del siglo XX, donde se abordaron conceptos como inestabilidad política, constitución de 1925, el fin del parlamentarismo, presidencialismo, ciertos personajes como Alessandri, etc. ¿Ya? La idea era que los estudiantes adivinaran el concepto y luego nosotros le haríamos preguntas dirigidas o preguntas a la fila sobre qué es lo que ellos entendían por el concepto en cuestión. Bueno, las fortalezas de nuestra actividad y las debilidades y aciertos de nuestra actividad básicamente es que logramos generar un interés y motivación en los estudiantes por la clase, ¿ya? Lo que nosotros buscábamos era con este inicio era generar una forma diferente de empezar la clase, más dinámica, más lúdica y que pudiera lograr el interés de los estudiantes, lo que se logró con la aplicación de esta actividad. Además, también buscábamos poder recoger los conocimientos de los estudiantes respecto a los conceptos preguntados, ¿ya? Poder saber qué entendían los estudiantes por inestabilidad política, qué conocían por la Constitución de 1925, qué sabían del parlamentarismo o del presidencialismo, que también lo logramos con el desarrollo de esta actividad. Teórico, en la presentación podemos ver una cita teórica que nos plantea o nos da el respaldo de por qué nosotros decidimos hacer esta actividad. Bueno, esta actividad nosotros la planeamos y la planificamos porque buscábamos básicamente potenciar el interés y lograr que los estudiantes se sintieran partícipes y activos dentro de la clase. Nosotros creemos que el inicio es un momento fundamental y clave para el desarrollo de una clase, ya que lograr poder de alguna u otra forma activar a los estudiantes con la clase, lograr poder motivar a los estudiantes, nos va a permitir durante el desarrollo de nuestra clase tener a estudiantes participativos y activos con el conocimiento, ¿ya? Lo que se dice en esa cita básicamente es eso, el interés y poder involucrar a los estudiantes dentro de la clase mediante actividades lúdicas, dinámicas, como el típico juego del ahorcado donde los estudiantes participan entre ellos, debaten, pueden expresar sus ideas, etc. En cuanto a las debilidades que sí pudimos lograr identificar, fue básicamente que los estudiantes tuvieron como una especie de dificultad de poder aterrizar el concepto inestabilidad a lo que se le estaba preguntando en cuanto a la inestabilidad política de 1925 a 1932, ya que no pudieron como entender un poco a qué se refería la inestabilidad en el ámbito político, qué tipo de inestabilidad, etc. Lo que a la vez también nos significó una especie de fortaleza para poder planificar y plantear nuestra actividad de desarrollo que vamos a detallar a continuación. Bueno, en cuanto a las reflexiones que nosotros logramos llegar sobre el desempeño de los estudiantes, fue básicamente que los estudiantes recibieron la actividad de muy buena manera, lo que se vio reflejado en su participación, ya sea aportando palabras, conceptos o incluso aportando ideas sobre lo que ellos sabían en cuanto a los conceptos preguntados, ¿ya? Por lo que de alguna otra forma nos dejó satisfechos, ya que pudimos lograr con el objetivo que nosotros buscábamos, que era motivar y generar la participación y el desempeño activo de los estudiantes con el inicio de la clase. Nuestra actividad de desarrollo consistió en la aplicación de una guía de contenido con actividades, la cual se denominó la inestabilidad política chilena entre 1925 y 1932, el fin del sistema parlamentario. ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, consiste en la realización de una guía por parte de los estudiantes, la cual tiene contenido en donde se detallan las características de cada gobierno que se da entre 1925 y 1932, con una parte de desarrollo o de actividades donde los estudiantes tienen que realizar un análisis de fuentes primarias, de diversos personajes de la época y de historiadores de renombre nacional como Julio Pinto, Gabriel Salazar, entre otros, ¿ya? ¿Por qué nosotros decidimos realizar esta actividad? Decidimos realizar esta actividad porque llegando a un acuerdo o conversando con nuestro profesor guía nos pudimos dar cuenta de que existe una especie de vacío de contenido respecto al periodo de 1925 a 1932, ¿ya? Donde vamos a ver que los estudiantes quedan como con un vacío de contenido de lo que es el fin del sistema parlamentario y los inicios del sistema presidencial, en donde existe poca información sobre la sucesión de gobiernos que se da entre 1925 y 1932, la inestabilidad política, la irrupción de los militares en el poder, y son conceptos fundamentales y contenido fundamental para entender el siglo XX chileno. ¿Ya? Y además con esta actividad buscamos potenciar habilidades históricas como el análisis de fuentes, pensamiento crítico, capacidad de reflexión, la capacidad de análisis, entre otras.
En cuanto a las fortalezas y aciertos de nuestra actividad de desarrollo, las fortalezas que podemos identificar primero fue que con esta actividad, en base al análisis de fuentes y en base al contenido, pudimos generar una diversificación de la enseñanza. ¿Por qué una diversificación de la enseñanza? Ya que pudimos enseñar el contenido de la instabilidad política en Chile desde 1925 a 1932 de otra forma, no necesariamente con el desarrollo de una clase expositiva, sino que en este caso los estudiantes, al ver la guía de contenido y luego al desarrollar las actividades del análisis de fuentes primaria o secundaria de personajes del periodo o historiadores, ellos mismos al momento de analizar, reflexionar y pensar críticamente lo que está planteado por los personajes, van generando su propio conocimiento. Por eso generamos una diversificación de la enseñanza. Otro acierto fue que pudimos potenciar el contenido presente en el libro de clases. Como dijimos ya, en este periodo muy poco el contenido que se trabaja por parte del ministerio dentro del libro de clases. Además de desarrollar habilidades de la disciplina, como el pensamiento histórico, el análisis de fuentes, el pensamiento crítico, entre otros. Y otras habilidades como era la capacidad de redacción, comprensión lectora, el léxico, entre otras. Bueno, a continuación tenemos nuestro respaldo teórico, que es una cita de Jorge Serrano, un didacta especializado en la disciplina de la historia y las ciencias sociales, quien plantea que la enseñanza, o dentro de la enseñanza de la historia, el uso de las fuentes tiene que ser fundamental, principalmente fuentes primarias, ya que permiten que el estudiante sea capaz de poder analizar y estudiar y comprender un periodo o un hecho determinado mediante la visión principal de un personaje o de una figura fundamental para cierto proceso estudiado. En nuestro caso, la visión la visión de presidentes, la visión de políticos, la visión de historiadores que se encargan de estudiar el proceso, lo que además genera, como dice el autor Jorge Serrano en la cita, trabajar habilidades históricas, como el análisis de fuentes, el pensamiento crítico, ¿ya? Ir potenciando el vocabulario y el conocimiento de conceptos, palabras que se van trabajando en la asignatura, y todo mediante el análisis de estas fuentes historiográficas. Sobre los obstáculos que nosotros logramos identificar para el proceso de aprendizaje al momento de aplicar nuestra actividad de desarrollo fueron los siguientes. Lo primero fue que el obstáculo principal fue el tema del tiempo. Nuestra guía igual era bastante densa, después nos dimos cuenta de que era muy extensa, teniendo en cuenta el contenido que tenían que estudiar los estudiantes o mirar los estudiantes dentro de la guía, y las actividades que eran hartas preguntas de análisis de fuentes, por lo cual demandaba mucho tiempo, lo que generaba que algunos estudiantes no lograron terminar la guía durante el desarrollo de la clase. Ese fue los principales obstáculos que nosotros pudimos ver en el proceso de aprendizaje. Lo otro fue que al ser fuentes de personajes como presidentes, políticos de la época, al estar escrito en un lenguaje a lo mejor un poco anticuado, si lo vemos de esa forma, generaba que el proceso para poder comprender las fuentes primarias por parte de los estudiantes sea un poco más complejo, ya que habían palabras que ellos no conocían, pero a la vez también fue bueno, porque esos conceptos, esas palabras que ellos no conocían, les permitió poder ir aumentando su vocabulario, el conocimiento del léxico de la disciplina de la historia, y teniendo un conocimiento de cómo eran ciertos conceptos de política, de economía o de la sociedad de la época, que le permitirían entender el contenido de la unidad. Y finalmente, la reflexión que nosotros logramos sobre el desempeño del estudiante, como ya lo hemos dicho, nuestro curso se caracterizaba por tener un muy buen desempeño académico, ¿ya? Ellos tenían buena disposición al momento de trabajar, y en el caso de realizar la guía no fue la excepción. Se agrupaban en grupos pequeños, trabajaban, compartían la idea, lo que era una muy buena forma de trabajar. Sin embargo, como era una guía muy extensa, como ya lo mencionamos anteriormente, generaba muchas veces que los estudiantes se desconcentraran, a lo mejor perdieran el foco el realizar la guía, lo que había que tratar de volver a motivar a los estudiantes para terminar la guía, etc. Y a diferencia, si nosotros comparamos la actividad de desarrollo con la actividad de inicio, creemos que la actividad de desarrollo no fue tan significativa. Creemos que los estudiantes ya están acostumbrados a esta modalidad de trabajo, de realizar guías de contenido, guía con análisis de fuentes, entonces no fue como mucha variación. Pero a comparación con la actividad de inicio, que era algo nuevo, algo más dinámico, pero sin embargo el desempeño de los estudiantes fue considerado bueno. Sobre nuestra actividad de cierre, esta se basó en una reflexión grupal en base a una pregunta que nosotros planteamos a los estudiantes, la cual se relacionaba con el contenido que ya estaban trabajando durante esa clase. En esa clase los estudiantes debieron buscar información sobre los gobiernos radicales, sus políticas económicas, el modelo económico ISI, la política de la creación de la Corfo, la creación de empresas, la política estatal y la política social, ¿ya? En base a eso, nosotros planteamos que como actividad de cierre, que los estudiantes fueran capaces de reflexionar en grupos de cuatro integrantes sobre si podían identificar en la actualidad, en el estado actual chileno, si existía intervención económica o si existía un estado económico, y si existía en qué medida, y si es que no existía, cómo esto afectaba o cómo esto podía ser una solución para la crisis social que experimentaban actualmente. Bueno,
¿Cómo se iba a realizar esta actividad? Como ya lo mencioné, los estudiantes se iban a reunir en grupos de 4 personas, donde iban a debatir entre 5 o 10 minutos esta pregunta por grupo, para luego pasar cada grupo a exponer o a mostrar al curso sus conclusiones y sus reflexiones acerca de esta pregunta. Teniendo en cuenta lo planificado para desarrollar como actividad durante el cierre de esta clase, las fortalezas que nosotros pudimos identificar y los aciertos que pudimos ver al momento de aplicar la actividad, lo primero es que mediante esta actividad logramos desarrollar un análisis por parte de los estudiantes, que estos sean capaces de, lo que buscábamos era que sean capaces de analizar críticamente su realidad actual y su realidad contingente, como era el estallido social que estaba viviendo el país posterior al 18 de octubre, como mediante el estudio de los gobiernos radicales, cuando ellos realizaron el trabajo de buscar información en internet sobre la creación de la sobre el modelo ISI, nos podría servir como para poder entender lo que estaba pasando en la actualidad. Nosotros buscábamos que fueran capaces de comparar dos momentos políticos y dos modelos de Estado, cada uno en una época determinada. Cómo era el modelo ISI y cómo este modelo político neoliberal había diferencia y cómo, en base a las políticas estatales y económicas de los gobiernos radicales, se podía dar una solución a lo que vive la sociedad actualmente. Esa es una fortaleza. La otra fortaleza, que es un tema contingente, es hacer debatir a los estudiantes sobre lo que están viviendo la sociedad actualmente, donde también puedan lograr un aprendizaje significativo, que vean cómo ese aprendizaje o ese conocimiento que lograron obtener mediante la búsqueda de los gobiernos radicales, pueden aplicarlo para poder solucionar y comprender lo que están viviendo actualmente, como es la crisis social que experimenta el país. Además de otras herramientas históricas como el análisis crítico, la capacidad de reflexión, la ubicación espaciotemporal, entre otras. A continuación podemos ver nuestra cita de Rodríguez, que es nuestro respaldo teórico que colocamos en el informe y lo volvemos a colocar en nuestra presentación, la cual nos justifica el por qué nosotros decidimos hacer este tipo de actividad como cierre. Bueno, el momento del cierre nosotros creemos que igual es un momento importante, es un momento que le da el significado y el sentido a la clase. En base a lo que estábamos trabajando y teniendo en cuenta la planificación que realizamos con nuestro profesor guía, que se iba a trabajar lo que eran los gobiernos radicales, donde los estudiantes iban a conocer la política económica, social y estatal, decidimos que los estudiantes pudieran comparar dos momentos históricos: el momento de los gobiernos radicales con el momento actual, con el modelo económico neoliberal actual y el problema social que estamos viendo en la actualidad. Lo que queríamos era que los estudiantes pudieran ver ese momento, ese tipo de estado que era durante los gobiernos radicales, y compararlo con el momento actual para que pudieran sacar sus propias conclusiones y pudieran razonar y a la vez pensar críticamente cómo ese contenido que ellos lograron adquirir de los gobiernos radicales les permite poder comprender lo que están viviendo ahora, donde tenemos en cuenta que los estudiantes secundarios son agentes activos de lo que está pasando socialmente, y puedan pensar ciertas soluciones o probables soluciones para poder enfrentar lo que están viviendo socialmente. Y eso era lo que nosotros buscábamos y lo que nos plantea también Rodríguez en su cita del aprendizaje significativo, que es el contenido que adquiere o que aprende el estudiante en la clase tenga un significado y tenga un sentido en su vida diaria. Y eso es lo que nosotros quisimos lograr durante la planificación de esta actividad de cierre. Respecto a los obstáculos que nosotros pudimos identificar para el aprendizaje del estudiante en el desarrollo de la actividad de cierre, fueron básicamente uno solo, que creemos que después de haber planificado la actividad nos dimos cuenta que era una actividad muy ambiciosa. Creemos que el tiempo nos jugó en contra, creemos que nos faltó un poco de tiempo para poder hacer un debate más amplio. Fue un tema que igual, como teniendo en cuenta la contingencia nacional que se estaba viviendo, que era el punto máximo en donde estaba ocurriendo el tema del estallido social, los estudiantes querían participar, los estudiantes querían ser escuchados, querían opinar sobre lo que estaba pasando, y creemos que el tiempo nos jugó un poco en contra. A lo mejor si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos hecho un debate más largo, más enriquecedor, etc. Sin embargo, lo que nosotros nos quedamos que con las reflexiones de los estudiantes fueron interesantes, lograron comprender y poder entender los dos momentos estatales, que era cómo era el gobierno radical, cómo cambió ese gobierno radical que ellos conocieron durante la clase al modelo político neoliberal que tenemos en la actualidad, donde ellos sacaron sus propias conclusiones de qué cambios generaría el Estado o qué cambios sociales generaría el Estado interviniendo en economía y un montón de cosas más. Por lo cual podemos concluir que fue una buena actividad, solamente que el tiempo nos terminó jugando en contra. Finalmente, en cuanto al desempeño de los estudiantes respecto a la actividad de cierre durante la realización de esta actividad, como lo hemos planteado a lo largo de esta presentación, nosotros nos quedamos muy conformes con el desempeño del curso y con el desempeño grupal. Y en este caso de la actividad de cierre no fue la excepción. Los estudiantes presentaron una buena actitud, participaron, opinaron, que fue lo principal de esta actividad, donde pudimos ver que ellos quisieron opinar. Fue un tema que les llamó la atención, quisieron expresar su idea, y de alguna otra forma nosotros nos sentimos como satisfechos, porque pudimos ver que a los estudiantes le encontraron como un sentido a lo que ellos estaban trabajando durante el desarrollo de la clase, que eran los gobiernos radicales,
que ellos pudieron comparar ese tipo de gobierno con la actualidad, que era lo que nosotros también queríamos lograr, que pudieran comparar los dos momentos históricos y los dos momentos de la realidad nacional para sacar sus propias conclusiones. Por lo cual, al finalizar la clase, y también lo comentamos con nuestro profesor guía, nos fuimos muy satisfechos porque los estudiantes participaron, opinaron, dieron su idea, que era lo que estaban buscando con este tipo de actividad. Bueno, para finalizar nuestra presentación, en lo personal, como conclusión de todo este proceso de práctica, de esta nueva práctica que nosotros tuvimos, teniendo en cuenta que fue una práctica no habitual como fue la del año pasado, donde tuvimos el tema del estallido social, en lo personal yo me veo como una práctica que me deja mucho aprendizaje. Yo se lo planteo y lo conversamos con los profes en el día a día. Creo que el proceso de práctica es muy enriquecedor para el estudiante de pedagogía, ya que uno puede aprender cosas que a lo mejor en el aprendizaje diario universitario o académico no se ven en las clases, no se ven, y al llegar a la realidad educativa uno va aprendiendo cosas que a lo mejor son muy simples pero que nos van sirviendo para nuestra formación como docentes. El hecho de poder pasar la lista, de poder entender cómo usar un libro de clase, etc. Además, esta práctica, se lo comentaba a mi compañero, fue muy significativa para mí porque vi una forma diferente de trabajar la asignatura. Vi una forma diferente de trabajar el contenido por parte del profesor guía, donde veía estudiantes que sí participaban, que estaban muy motivados y comprometidos con la asignatura, y eso reflejaba el trabajo del profesor con los estudiantes. Además del hecho de que tener prácticas es bueno para nuestra formación futura como docente, porque permite que uno vaya encontrando su sello como profesor, le permite hacer, y en este caso al permitirnos hacer actividades y planear actividades, nos permiten ensayar, nos permiten equivocarnos de alguna manera, nos permiten poder ir buscando nuestro sello y saber qué tipo de profesor o profesional de la educación queremos ser más adelante. Y teniendo en cuenta que ya estamos a las puertas de una práctica profesional, este tipo de prácticas iniciales e intermedias son una etapa enriquecedora para adquirir nuevos aprendizajes que no se adquieren en la formación universitaria, pero en el día a día, conviviendo con los profesores, aprendiendo de ellos, de su experiencia, de las metodologías de trabajo, van generando que uno vaya armando sus herramientas propias como un futuro docente cuando ya salga al sistema a ejercer la profesión. Como conclusiones o reflexiones finales acerca de esta etapa de práctica, rescato 2 puntos. El primero es que adquirir conocimiento, aprendizaje, que solamente el quehacer, la experiencia práctica nos puede brindar. También cómo pudimos ver y evidenciar otro enfoque de cómo enseñar la historia, ya que el año 2018 también estuvimos en otro proceso de práctica con otro profesor guía. Sin embargo, podemos evidenciar que cada profesor de historia tiene su mirada y su forma de enseñar la historia a sus estudiantes. Entonces, eso nos va nutriendo a nosotros como estudiantes de pedagogía sobre qué sirve, qué no sirve, qué enfoques puedo darle cuando nosotros tengamos que dar nuestras propias clases de historia. Eso es algo que rescato mucho. Además que el colegio también nos brindó todo su apoyo, nos acogió durante este proceso de práctica, si bien no fue un proceso regular por el estallido social que tuvimos que vivimos durante este proceso. Nos sentimos sumamente acogidos por el colegio, por los estudiantes, por nuestro profesor guía, así que me llevo muy buenos recuerdos de este paso por el establecimiento educacional Padre Nicolás en Vilcún. Bueno gente, con esto damos por finalizado nuestro video donde detallamos nuestra experiencia de práctica y nuestro paso por el complejo educacional Padre Nicolás de Vilcún.